Bienvenidos a Ingenio Express. El día de hoy en análisis de circuitos eléctricos vamos a aprender a resolver un circuito mediante la descomposición del circuito utilizando solamente la ley de Ohm. ¿A qué me refiero por resolver? Con resolver me refiero a que vamos a tratar de encontrar el voltaje, la corriente y la resistencia en cada uno de nuestros elementos. Para empezar a resolver este problema, primero necesitamos identificar qué es lo más sencillo que tenemos que podemos simplificar. A simple vista, lo primero que se me ocurre que se puede simplificar son las dos fuentes de voltaje, ya que al estar en serie se pueden sumar, teniendo así solamente una fuente de voltaje. Ahora, fácilmente podemos simplificar las resistencias 6 y 7, ya que al encontrarse en serie solamente hay que sumarlas, y tendremos como resultado una nueva resistencia con un valor de 20 ohms. Para llevar un orden, vamos a resolver el circuito de derecha a izquierda. Primero tenemos la resistencia 5 y la resistencia 7 en paralelo. Si recordamos la fórmula, necesitamos sumar el inverso de los inversos de estas resistencias para obtener la resistencia total. Y volvemos a dibujar nuestro circuito. En este punto es necesario tener bien estructurada la teoría que vimos en el video pasado, es decir, cómo identificar cuando tenemos resistencias en serie o en paralelo. Aparentemente, la resistencia 1 y 3 están conectadas en serie mediante este nodo, pero ya que no existe ningún otro componente en el recorrido de nodo a nodo, entonces eso significa que estos dos nodos son en realidad un solo punto de conexión entre las resistencias. Este pequeño análisis nos facilita mucho las cosas, ya que nos podemos concentrar en la resistencia 3 y 4 para resolverlas en paralelo, utilizando la fórmula que ya conocemos de sumar el inverso de los inversos de la resistencia 3 y 4. Con esta pequeña simplificación que hemos hecho, ya ha quedado más claro cómo estaban en realidad configuradas nuestras resistencias. La resistencia 1 y 2 están en paralelo al igual que la 3 y 4, y aplicamos la misma fórmula que habíamos aplicado antes. Ahora nos quedan puras resistencias en serie, y estas solamente hay que sumarlas directamente para obtener así la resistencia total del circuito. Cuando llegamos a esto, tenemos el voltaje y la resistencia, lo cual nos facilita obtener cuál va a ser la corriente total del circuito que estamos analizando, ya que la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Tomamos los valores que conocemos y aplicamos la fórmula. Ahora que conocemos la corriente total del circuito, vamos a ir de reversa para calcular todos estos parámetros en cada uno de las cargas. La corriente que acabamos de calcular va a ser la misma corriente que va a existir aquí. Aunque hayamos incluido de nuevo las resistencias, esta corriente va a circular en cada una de ellas, ya que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que en serie la corriente va a ser igual para todos los componentes que existan en la misma rama. Y con ayuda de la ley de Ohm podemos saber cuál es el voltaje en cada una de las resistencias. Habíamos dicho que la corriente solamente iba a tener un valor de 0.58 amperes para todos los elementos en el circuito, pero eso solamente se aplicaba porque había un solo camino por el que podía pasar la corriente. Sin embargo, ahora se ha añadido una nueva rama. Para encontrar los valores de las nuevas corrientes, vamos a utilizar el voltaje de la resistencia 2 que habíamos calculado anteriormente, pues el voltaje de la resistencia 1 y 2 va a ser el mismo, dado que los elementos en paralelo comparten el mismo voltaje, pero diferente corriente. Y solo hay que aplicar la ley de Ohm para corrientes y así vamos a conocer el valor de las corrientes. Para comprobar si está bien elaborado este cálculo, la suma de estas dos nuevas corrientes de la resistencia 1 y 2 tienen que ser igual a 0.58 amperes. Podemos estar seguros de que esto está bien hecho, ya que la ley de corrientes de Kirchhoff nos respalda. Al agregar la resistencia 3, tenemos de nuevo una división de corrientes. Lo que hay que hacer aquí es exactamente lo mismo que hicimos antes. Tenemos que utilizar el voltaje de la resistencia 4, relacionándola como igual con la resistencia 3 porque están conectadas en paralelo, y así podemos calcular las nuevas corrientes. Y podemos verificar de nuevo que nuestros cálculos están bien elaborados. Ahora tenemos nuestra última división de corrientes, donde sabemos que la corriente de la resistencia 5 y 7 tiene que ser igual a la de la resistencia 8, y podemos encontrar estas corrientes utilizando el voltaje de la resistencia 5, que es igual al de la resistencia 7, que con ayuda de la ley de Ohm para corrientes podemos encontrar el valor de estas corrientes. Por último, vamos a poner de nuevo la resistencia que había anteriormente en esta rama, y sabemos que el voltaje en una sola rama debe ser diferente, mientras que la corriente de la rama permanece igual para todos los componentes que se encuentran dentro de la misma.
Entonces lo que falta es obtener los voltajes de estas resistencias utilizando la ley de Ohm para voltajes. De esta manera obtenemos los voltajes de la resistencia 6 y 7 y así ya tenemos todos los valores de todas las resistencias del circuito. Concluyendo con nuestro análisis y con este video. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta y suscríbete.